Ok, pues si te parece, Arturo, vamos a dar inicio, ¿vale? Sí, Ok, estupendo, como tú decides. pues buenos días a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar, a las personas que nos acompañan en las redes sociales, en Facebook y en las diversas plataformas en las que nos encontramos recurrentemente, a los que están acompañándonos en Zoom, les damos la más cordial de las bienvenidas a un día muy importante, ¿no? Para trabajar y seguir discutiendo estos temas de comunicación que tienen que ver con la comunicación humana, la comunicación humana y toda la gama de posibilidades de temáticas que tenemos. Y hoy hablaremos de un tema fundamental que nos debe de preocupar y de importar a todos, que es el tema de la ética y la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día es de suma importancia reflexionar sobre estos temas. Pero bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del maestro Yusu Gertz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación, a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de programas de posgrado de la Facultad de Comunicación, y a nombre propio, el doctor Roberto Alejandro López Novelo, quien se estará a cargo de esta sesión. Entonces, les comentaba que es de suma importancia dialogar en estos temas, porque pareciera ser que de repente, al estar en un mundo digital, nos empezamos a olvidar de los temas fundamentales, ¿no? De los conceptos fundamentales que rigen nuestra dinámica y nuestra vida en casi todo el quehacer, o debería regirlo en todo el quehacer cotidiano, como es la ética, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy dialogaremos con nuestro invitado, a quien presentaré en un momento más, sobre estos temas, ¿no? Entonces les decía que al vivir en un contexto digital o al estar el contexto digital presente en nuestra cotidianidad, pues de repente pareciera ser que estos valores fundamentales, ¿no? Como decíamos, que es la ética, la moral, etcétera, etcétera, pues pasan a un segundo término cuando en realidad tendrían que ser los más significativos y tendrían que estar en la discusión pública y tendrían que estar presentes en todos los actos, ¿no? Hoy Internet se nos presenta, por ejemplo, como un espacio democrático libre en el que, pues, en teoría, la mayor parte de las personas tienen acceso siempre que tengan una conexión, una computadora, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que entonces los alcances de la ética, ¿no? No llegan al mundo digital, cuando en realidad, como lo vamos a ver en la charla del día de hoy con nuestro invitado, pues tenemos que empezar a hablar de esos márgenes éticos, ¿no? De la comunicación en el contexto digital, porque pareciera ser que el mundo digital o el contexto digital, pues es un mundo sin fronteras, es un mundo libre, como decía hace un momento, democrático, es en el que cualquiera puede hacer todo, cosas buenas, cosas malas, pero es importante que nos detengamos a reflexionar, como lo haremos el día de hoy, sobre cuestiones éticas. Y para tal efecto, hoy tenemos como invitado al doctor Arturo Mota Rodríguez, que la comunidad de la Universidad de Anáhuac, pues lo conoce, ¿no? Es académico, docente, investigador, también diversas instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional, lo conocen, pero para quien no lo conozca, haremos una breve presentación que el doctor Mota me envió, una modesta semblanza, ¿no? Porque su semblanza es muy amplia, pero bueno, le leeré un poco sobre las actividades y sobre quién es el doctor Arturo Mota. Arturo Mota Rodríguez es bachiller y licenciado canónico en filosofía por la Universidad Pontificia de México, máster en antropología personalista por la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, España, maestro en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, es profesor e investigador en la Universidad Anáhuac, México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT de México, nivel 1, miembro externo del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro de la Asociación Filosófica de México, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, es discípulo del doctor Mauricio Beuchot Puente, quien es el filósofo mexicano vivo con mayor reconocimiento a nivel internacional. Ha participado como parte de comités evaluadores de diversas convocatorias de programas del CONACYT México, ha participado como miembro de proyectos del Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIT de la UNAM y en proyectos de investigación en la Universidad de Valladolid, España. Fue secretario académico de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad Pontificia de México del 2007 al 2010. Ha publicado algunos libros de autoría propia y volúmenes colectivos coordinados por él,
Ha publicado también artículos de investigación en revistas académicas indexadas nacionales e internacionales. Ha sido conferencista y ponente en diversos coloquios y congresos de hermenéutica y de filosofía nacionales e internacionales. Sus principales líneas de investigación son la hermenéutica filosófica, filosofía de la cultura, ética y epistemología y derechos humanos. Como ven, tenemos un gran invitado con el que tendremos la oportunidad de charlar más adelante y a quien nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro director, el maestro Josu Garza Alcalá, de nuestro coordinador de posgrados, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, y a nombre del Human and Non-Human Communication Lab de nuestra Facultad de Comunicación. Arturo, para nosotros es un gusto tener en este espacio y será también un placer escucharte y dialogar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Alejandro López Novelo. Me da mucho gusto, me siento muy honrado por la invitación que me ha hecho la Facultad de Comunicación por vía del doctor Jorge Hidalgo, por vía tuya también, para participar en el sentido de compartir algunos ámbitos de mi reflexión, de mi desarrollo de mi investigación, que está centrada especialmente en el ámbito de la ética y en este sentido también de los alcances que puede tener para la reflexión de su necesidad de integración al desarrollo de la investigación en comunicación y sobre todo para plantear, que eso es lo que más me interesa en este momento, como pongo en el título de mi presentación, márgenes para una ética, porque es algo que sigue desarrollándose. Yo creo que es también una motivación personal y compartida con otros equipos de investigación de colegas, de ir armando un esquema que favorezca el desarrollo más sólido de una ética de la comunicación en la era digital. Yo creo que es una preocupación compartida muy importante de trabajo colaborativo, de ámbitos interinstitucionales que se están desarrollando y eso es lo que intentaré el día de hoy presentar e ir comentando en este espacio que me permiten hacer, cómo se puede establecer un planteamiento de márgenes de una ética de la comunicación en la era digital. Lo haré en 3 momentos. En primer lugar, estableceré o trataré de establecer a qué nos vamos a referir con el ámbito de ética. La ética es una noción que se ha, digamos, no, hasta a veces trivializado, pero no se ha hecho de una manera muy sólida, no se ha asumido de una manera tan rigurosa en la época contemporánea. No sabemos ya bien a qué nos vamos a referir con ética. Primeramente estableceré a qué me voy a referir aquí con ética. En segundo lugar, haré también una breve reflexión sobre en qué momento y desde qué punto de vista empezó a tomarse la necesidad o una preocupación de reflexión moral en el desarrollo de la comunicación por su impacto en el desarrollo de la civilización contemporánea. Y en tercer lugar, también ahora trataré justamente de retomar y plantear en qué sentido podemos retomar ámbitos de ética para la comunicación en la era digital. Entonces voy a comenzar, espero ser lo más claro posible desde este planteamiento. Entonces, mi primera acepción es, primero, puede haber 2 maneras para determinar qué es ética, una positiva y una negativa, pero creo que conviene decir primero qué no es ética para saber qué sí es ética. Y en primer lugar tenemos que decir que la ética no es exactamente un ámbito de moralidad, no es moral. ¿Por qué digo que no es moral? Porque aunque la moral plantea ciertos márgenes de corrección de la conducta en términos colectivos o en términos sociales, sin embargo, esos márgenes de corrección de la conducta en términos colectivos o sociales también tienen una universalidad restringida. Por supuesto que hay una pertinencia de corrección de la conducta en términos, por ejemplo, de contextos religiosos. Toda religión, de alguna manera, plantea ciertos principios o, más que principios, elementos que permiten establecer andamiajes de valor para juzgar la valoración moral de la conducta en términos sociales. Tiene su propia codificación de normas de conducta, según que tiene ciertos ideales de realización del ser humano. Toda religión tiene entonces una codificación moral. De alguna manera también los contextos ideológicos plantean una codificación de la corrección de la conducta moral y también, por supuesto, los contextos jurídicos. Y aunque nos ayudan a determinar con cierto nivel de objetividad qué conducta podemos admitir como correcta o incorrecta, que incluso establecemos en términos de un juicio moral como buena o mala, se restringe a contextos muy específicos. Siempre pongo un ejemplo y que puede ayudar, ¿no? Una persona
en una comunidad o en un contexto religioso, por ejemplo, musulmán, de una orientación específica, en donde una mujer sorprendida en adulterio es condenada a muerte por lapidación, siendo enterrada hasta el cuello, imágenes que no quise poner aquí porque son a veces perturbadoras, y un ser humano, una persona que contribuye, toma una piedra y contribuye a la muerte por lapidación, está actuando moralmente de un modo correcto en su contexto específico de cultura. Entonces, hay una referencia moral, pero tiene un nivel de realización contextuado o contextual en el ámbito de una participación religiosa. Entonces, está actuando moralmente de modo correcto, pero habrá que ver si además de que está actuando moralmente de modo correcto, lo hace éticamente de una manera adecuada. Entonces, hay que establecer una distinción entre la codificación moral de un contexto religioso, ideológico, jurídico, digamos también de Estado, a un ámbito ético más general. Entonces, por eso la ética es más general que la moral. No es exactamente una codificación moral. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento son primeramente un código moral. Habrá que ver, habrá que valorar, habrá que especificar su alcance desde el punto de vista ético, y ya se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, Tomás de Aquino, en la suma, no, curiosamente no lo hace en la suma teológica, lo hace en la suma contra gentiles. En la suma contra gentiles, en la parte 3, cuestión 128, es donde empieza a valorar el alcance ético de cada uno de los 10 mandamientos. Y ahí nos ayuda incluso el mismo Tomás de Aquino a establecer una diferencia de alcance entre la normatividad moral y la normatividad o la valoración ética. Porque la moral en ese sentido tiene pues un carácter nomológico muy importante. Pongo aquí solo una imagen del Código de Derecho Canónico en el ámbito de católicos, que es un libro de más de 400 páginas, donde se establece con cierto nivel y con mucha claridad de objetividad el alcance de corrección moral de una conducta en un contexto religioso, pero también habrá que valorar su alcance desde el punto de vista ético. Entonces, primero, la ética no es solamente una codificación moral, o no se reduce a un establecimiento de codificación moral. En segundo lugar, la ética tampoco es la construcción de valores, o pongo con el término que conocemos con el ámbito de axiología. Y quiero hacer una distinción aquí, porque el establecimiento de valores tiene que ver esencialmente con un esquema de orientaciones para la conducta desde el punto de vista de la realización de una cultura. Y para entender cultura, o a qué me refiero aquí con cultura, quise establecer una primera distinción entre lo que entendemos desde el punto de vista antropológico entre cultura y civilización. Obviamente son nociones que están entrelazadas, pero tenemos que distinguirlas. Porque, por ejemplo, por cultura, en general, desde el punto de vista de la antropología cultural, que se ha desarrollado de la mano, por ejemplo, de Clifford Geertz, que es el padre de la antropología simbólica, entendemos que la cultura es un conjunto de respuestas que los seres humanos damos a interrogantes que nos plantean nuestro encuentro con el mundo, nuestro encuentro con otras personas y con la trascendencia. Es decir, ¿cómo me voy a relacionar en términos sociales? ¿Cómo me relaciono con las otras personas? Una respuesta que tengo la manera en cómo debo relacionarme, qué conducta debo seguir en el modo de implicación de la relación con los demás, toda la cultura. Y así establecemos esquemas, por ejemplo, de roles sociales. Me relaciono con el progenitor de un modo que establece el rol social de la cultura. Me relaciono de otra manera con quien establezco un ámbito de amistad de otra manera, en el ámbito del noviazgo, en el ámbito de la relación conyugal. La respuesta a la pregunta ¿cómo me debo relacionar con los demás de un modo correcto y adecuado? Lo da la cultura y se establece como un esquema de valor. Por eso la cultura podríamos entenderla como un esquema de valores en el que atendemos a una corrección de la conducta para responder a una interrogante de relación con los seres humanos, con el mundo, por ejemplo, o incluso con la trascendencia, del que derivará, por ejemplo, ámbitos de valor en la conducta religiosa de alguna manera, ¿no? Distinto a la civilización, porque civilización en general es un conjunto de herramientas que los seres humanos conformamos para elevar la probabilidad de sobrevivencia. Por eso en el ámbito de la civilización, toda sociedad desarrolla un ámbito de civilización porque desarrolla cierto tipo de estrategias y ahí incluye el desarrollo de técnicas y tecnologías para poder satisfacer necesidades de sobrevivencia en primera instancia y luego las va ampliando. Así, por ejemplo, en el ámbito de un contexto social, habrá personas o habrá grupos sociales que solamente dependerán, estoy exagerando un poco o un mucho quizá, de subirse a una palmera y cortar cocos para poder sobrevivir. Habrá otras sociedades, como de hecho hubo, en el que refinan o desarrollan más ámbitos de tecnología para satisfacer necesidad de cultivo, como en las zonas montañosas de Perú,
en el que se desarrolló un conocimiento para conformar terrazas de cultivo, que es una técnica distinta, con una tecnología diferente, para satisfacer su necesidad, domesticar, por ejemplo, la papa, más de 200 especies de papa en Perú. Es el desarrollo de un conocimiento técnico y tecnológico para elevar la probabilidad de sobrevivencia. Toda sociedad desarrolla civilización y toda sociedad desarrolla cultura. Habrá que distinguirlas para entender de mejor manera cómo es nuestra comprensión de realización en esos contextos sociales específicos. Pero en el ámbito de la axiología, del ámbito de los valores, está especialmente del lado de las estimaciones subjetivas que establecemos culturalmente. Y solo pongo aquí un ejemplo para tratar de exponerlo de una manera un poco más gráfica. Probablemente algunos conozcan la obra de Magritte, este famoso pintor, una de sus obras más difundidas, quizá, o conocidas, contemporáneamente, es una pintura que tiene en el centro una pipa y la leyenda, esto no es una pipa en francés. Magritte no es propiamente surrealista, pero esta obra que está aquí, tal vez otra que conozcan, es la figura de un hombre de bombín, de negro en bombín, y una manzana tapando el rostro de la persona. Esta se llama justamente Los Valores, es una pintura de Magritte que se llama Los Valores, y lo que intenta mostrar Magritte, o al menos así se ha interpretado, él mismo lo expuso en algún momento en una conferencia que dio, cómo las estimaciones subjetivas transforman de alguna manera nuestro modo de valorar las cosas. Aquí vemos un peine que tiene un tamaño mayor a una cama, la copa que está en el centro de vidrio, esto que probablemente los más jóvenes a lo mejor no ubiquen, pero la brocha con lo que uno se ponía jabón en la cara para rasurarse, un jabón. O sea, las cosas toman una dimensión diferente. Los valores, en principio, son estimaciones subjetivas que en una cultura se van consensando, se van articulando para establecerse como referentes de lo que nosotros llamamos en algún modo identidad. Y por eso también funcionan como referentes de la conducta moral. Así, por ejemplo, las personas, por ejemplo, en Occidente, tenemos una conformación de identidad con cierto tipo de referentes que podemos avalar en términos de valores, y así hablamos, bueno, no es un tema que voy a desarrollar aquí, pero que también puede ayudarnos a reflexionar sobre la perspectiva contemporánea de género. En el género hemos desarrollado ciertas perspectivas como referentes constitutivos de identidad y van conformando también elementos de corrección de la conducta moral. En Occidente los varones nos aprendemos a vestir de una manera, las mujeres aprenden a vestir de otra manera, la feminidad integra cierto tipo de valores, la masculinidad cierto tipo de valores como referentes de identidad, y hacen corrección moral. Si no te vistes de este modo, estás mal. Si te vistes de este modo, está bien. Si te comportas de este modo, está mal. Si te comportas de este modo, está bien. Pero son referentes morales, pero no son referentes todavía de tipo ético. Entonces, la ética, bueno, no es esencialmente la cultura, aunque la cultura defina la dinámica humana. Aprendemos cierto tipo de valores para entender el inicio de la vida, cierto tipo de valores en el modo de relacionarnos, del aprendizaje de elementos de conducta, del modo en que nos relacionamos con los demás de término conyugal. Aprendemos un valor para entender y exponer en un modo de sufrimiento y la muerte, la vejez, etcétera, la conducta, la edad. Definen la dinámica humana los valores, pero no son ética. La ética no se reduce ni a una codificación moral, en términos de conducta, ni culturales. La ética apela a una pretensión de mayor universalidad. Por eso la ética no propone códigos morales. Se usa el término código de ética, pero realmente no es propiamente hablando un código de ética, sino un código de ordenamiento moral de la conducta, por ejemplo, empresarial, ¿no? En el que establecemos cierto tipo de requerimientos para determinar lo correcto o lo incorrecto de una conducta en contextos particulares. Es una codificación moral. Siempre que hay un ámbito de codificación, de normatividad objetiva estructurada, tiene implicaciones morales, pero eso no es la ética. Y por tanto, la ética tampoco se reduce solo a ámbito de valores culturales. Ahora, lo he dicho, eso no quiere decir que un código moral no tenga fundamentación ética, o que los valores culturales no se fundamenten éticamente. Eso hay que hacerlo. Hay que establecer una fundamentación ética de los códigos morales o una fundamentación ética de los valores culturales. Y es que la ética busca cumplir una pretensión de mayor universalidad, es decir, que tenga digamos, un ámbito de validez para todo ser humano. Ya lo sé que es una pretensión demasiado elevada, es una pretensión también demasiado alta, pero es una pretensión necesaria. Y es que, desde el punto de vista ético, entonces necesitamos
a profundizar un poco más en la teoría ética fundamental. Y es lo que intentaré aquí. Primero, ¿qué no es ética? No es código moral. ¿Qué no es ética? No es un ámbito de codificación de valores culturales, no es. Hay que darle una fundamentación. ¿Cómo hacemos una fundamentación ética en general? Primero tenemos que decir, una aproximación me parece conveniente, metodológicamente desde el punto de vista filosófico, la filología también es un aporte interesante por nuestro antecedente de pensamiento en este sentido griego, y es que la ética no es que tenga dos sentidos, sino tiene dos raíces, o bueno, el término ética puede tener dos raíces, pero cuando hablamos de ética, no nos referimos a ética en esta primera palabra que transliteramos con ethos, que empieza con una letra, se llama épsilon en griego, la letra épsilon en griego, ethos, y esa significa en griego costumbre. Pero también ethos se escribe con eta, esta es como una N en español, la primera letra N, eta, le decimos en griego, también se traduce por ethos, se translitera en ethos, pero significa carácter. Y la palabra ética, como lo usamos desde el punto de vista filosófico, no deriva ética de la noción costumbre, que es de donde derivará el mor moris de la moral, que ahí sí, ¿no? Moral, costumbre, etcétera. Ética deriva de ethos, con eta, que significa carácter. Es lo más propio, lo más profundo, digamos, lo más consistente, la realidad más, digamos, intrínseca del ser humano. Esa es una primera distinción. Digo, creo que convenía hacerlo porque algunos confunden ethos como costumbre de ethos con carácter. Y algunos han dicho que ethos deriva de costumbre. No. La ética en realidad no deriva del término ethos costumbre, deriva del término ethos, que significa carácter, en primer lugar. Y en segundo lugar, entonces, lo que hay que decir es que la ética, en principio, claro, pues es una disciplina filosófica, aunque tiene implicaciones de otras disciplinas, es una disciplina filosófica porque de lo que se encarga la ética es de estudiar a los actos humanos para establecer el carácter de su moralidad, como buenos o malos. Por eso la moralidad de los actos humanos no es algo que estudie, por ejemplo, la psicología, aunque comparte con la ética que tiene el mismo objeto de estudio. La psicología también estudia el comportamiento humano, el derecho también estudia de alguna manera el comportamiento humano, la sociología estudia también el comportamiento humano, pero no establece el carácter de su moralidad. ¿A quién le toca establecer el carácter de moralidad de los actos humanos como objeto de estudio? A la ética. Por eso es una disciplina filosófica, porque tratará de determinar cuál es el criterio fundamental en función del cual podemos establecer el criterio o el carácter moral de las acciones humanas. Es decir, si la ética trata de establecer el bien de los actos humanos, inmediatamente aparece una interrogante. Ok, vamos a establecer la moralidad de los actos humanos. ¿Son buenos o malos? ¿Buenos respecto a qué? ¿O malos respecto a qué? Ya sabemos que la finalidad es establecer el bien. Sí, pero la noción de bien es una noción hasta cierto punto ambigua. O sea, no tiene mucha claridad conceptual. Habrá que establecer el margen o el criterio conceptual que define el bien humano. Por eso, el bien o el mal respecto a qué. Y evidentemente, bueno, no es evidentemente, pero uno de los elementos en los que nos apoyamos filosóficamente para establecer cuál es el criterio del bien moral tiene que ser la naturaleza humana. Inmediatamente aparece una necesidad de criterio antropológico. ¿Es el bien con respecto a qué? Con respecto a una manera de considerar al hombre. Por eso sí pongo, claro, es la naturaleza humana el fundamento último del criterio del bien humano. Sí, nada más que tenemos aquí un inconveniente, que la naturaleza humana, el contenido, las exigencias de conocimiento de lo que sea la naturaleza humana, no es algo evidente. Lo que sea, ¿no? Es decir, los aspectos que conforman la naturaleza humana por sí mismos no son evidentes. Una de dos, o alguien nos lo expresa de una manera externa o deriva de nuestra propia reflexión racional. Y eso es lo que nosotros hacemos, tratar de establecer un conocimiento más claro y preciso, bueno, lo más claro que se pueda, de la naturaleza humana, porque de lo que entendemos por naturaleza humana derivará nuestro conocimiento del bien. Entonces, toda teoría ética depende de una teoría antropológica. Lo que entendemos por ética depende de qué entendemos por naturaleza humana. Por eso, en el ámbito más contemporáneo es muy difícil decir que habrá una teoría ética. Por supuesto, hay un pluralismo de teorías éticas actual, porque plantearemos una teoría ética depende de cuál sea la teoría antropológica en la que nos basemos. Y en el caso particular, en lo que a nosotros conviene, es cómo podemos establecer un conocimiento de la naturaleza humana. Hay que tomar una decisión.
porque hay distintas teorías antropológicas que establecen una fundamentación de una teoría ética. ¿Por qué esto es importante? Lo repito, porque el bien es aquello que resulta conforme a una naturaleza humana. Por eso tenemos que aclarar que los actos buenos serán aquellos que sean conformes con esa naturaleza, por los cuales poseemos algo. Entonces tenemos que aclarar qué es la naturaleza humana. Y en el ámbito del pensamiento contemporáneo, nuestra decisión está sostenida en la comprensión del ser humano como persona. Esta es una apuesta que tenemos que hacer teóricamente. Una ética centrada en la persona. ¿Qué significa? Tratar de establecer cuál es la comprensión del ser humano bajo la noción de persona. Y en el ámbito contemporáneo, ya nosotros lo sabemos, la noción de persona tiene un principio histórico particular. No siempre se ha pensado al ser humano como persona. Esa manera de pensar al ser humano bajo la idea de persona tiene un origen sociocultural, que es el cristianismo, y el cristianismo, por su desarrollo también particular, histórico y cultural, tiene deudas o antecedentes teóricos o especulativos con la cultura en la que nació, y es grecolatina. Por eso la idea de persona tiene raíces griegas, la idea del ser humano como alma y cuerpo, no es una repetición del pensamiento griego y tiene antecedentes hebreos también. ¿Qué es lo que toma la noción cristiana de persona? Del pensamiento griego, la realidad del hombre como alma y cuerpo. Pero del pensamiento hebreo, la realidad del hombre como una realidad más unitaria. Por eso el cristianismo de alguna manera es una especie, puse entre paréntesis síntesis, no lo es en sentido estricto una síntesis, es una especie de síntesis, en la cual asumimos la realidad del ser humano como persona, que deriva de la palabra prosopon, que en griego significa máscara, como se usaba en la teatralidad de aquellos años, pero es la comprensión del ser humano bajo una nueva perspectiva teórica. Claro, tiene un antecedente teológico, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, y si Dios es persona, porque así lo pensaron los primeros cristianos, el término persona primero se dijo de lo divino, y luego si el hombre es imagen y semejanza de Dios, entonces también conviene al ser humano decirle persona. Pero lejos de ese contexto teológico, la persona se entiende como una totalidad unitaria. Todo lo que nos constituye, que son muchos aspectos que nos constituyen, conforman en nosotros una manera de realización a la que apelamos como persona. Es decir, no somos un conjunto, la persona no es la suma de las partes que nos constituyen, que esa es una idea más o menos errónea, sino al contrario, somos una totalidad unitaria de la que deriva un sentido de las partes constitutivas del ser humano. Y en eso expresa un ámbito muy importante que incorporó el cristianismo a Occidente, que modificó la idea de totalidad como igualdad. Lo que quiero decir con esto es que en la época griega y latina era muy clara la distinción social, o por lo menos, no, era muy difícil, lo entiendo, decir que había clase social, no, yo creo que el término clase no se podría aplicar necesariamente al contexto griego o latino o romano, o lo que significa la conformación del concepto clase desde el punto de vista marxista, creo que no se podría aplicar, pero sí había una distinción social, de estratificación o de distinción de una realización social de los seres humanos. En Roma y en Grecia había esclavos y había libres, pero el cristianismo incorpora en su idea de persona como totalidad unitaria una exigencia de transformación de la vida social, en donde todos los seres humanos somos iguales entre sí, y entonces modifica un ámbito político de realización. Entonces, es un aporte significativo del cristianismo y aporta también la idea de dignidad fundamental como valor fundamental del ser humano, es decir, la dignidad, aunque en Grecia y Roma se ganaba políticamente, si nacía libre era digno, si nacía esclavo no tenía derecho a voz, ni voz y voto, o no tenía derecho a ser votado para ocupar un puesto público, no tenía un mismo modo de dignidad, el cristianismo sí. Ya los seres humanos tienen la misma dignidad, no se gana ni se pierde, no aumenta ni disminuye, es absolutamente fundamental. Y eso transforma un criterio ético de ordenamiento, que es el que impulsó, por ejemplo, la discusión de Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda en 1551, para determinar algo que nunca se había discutido, la dignidad o la naturaleza humana de lo que entonces se llamaba naturales de América, y eso tiene implicaciones políticas, jurídicas y sociales, porque si todos los seres humanos, los llamados naturales de América, tienen alma humana, también son personas y ya no se les puede esclavizar, o ya no se les puede tratar de cualquier modo. Bueno, entonces, lo que quiero decir con todo esto es que he planteado la ética como esquema fundamental de ordenamiento de la conducta
tomando como fundamento principal la idea de persona como totalidad unitaria y su dignidad fundamental. Una teoría ética centrada en la dignidad de la persona. Bueno, ese es el punto de partida de mi planteamiento hacia una perspectiva ética. Ahora, con la comunicación. Ya muy tarde empezó a reflexionarse cuál era el papel, o tenía que reflexionarse sobre el papel de la comunicación en el ámbito de la vida social. El impacto de la comunicación en el desarrollo de la vida social, podemos tomar un modo de antecedente en el desarrollo de la modernidad. Y cuando hablo de modernidad, por lo menos en filosofía hablamos del siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII empieza el desarrollo de algo que llamamos modernidad, en el que se establece con mayor claridad, sobre todo en el movimiento de la Ilustración. En filosofía le llamamos la supremacía de la razón, pero no cualquier modo de razón. En filosofía distinguimos que podemos hablar de la racionalidad, pero se puede conformar por distintos márgenes. Y un modo de conformación de la racionalidad en el siglo XVII, a partir de los trabajos de Descartes, es en el modo de la aplicación de una metodología que llamamos nosotros, por ejemplo, geométrica, el método geométrico. Es decir, establecer un criterio de ordenamiento y de demostración del conocimiento por el ejercicio de la deducción formal, al modo como se desarrolla en la aritmética y en la geometría. Partimos de axiomas y a partir de los axiomas vamos infiriendo la necesidad de conocimiento de los ámbitos particulares. Ya se había establecido un ámbito de conocimiento del saber humano antes de la modernidad y antes de la Ilustración. Por ejemplo, en el siglo XIII ya se habían hecho compendios de saber en la escolástica. Algunos conocen seguramente el término suma, de la suma de teología, que en realidad era un compendio del saber teórico, del saber filosófico, las súmulas que también se establecían en el derecho, algunas sumas en medicina, de las artes liberales. Ya se había planteado un modo de la racionalidad y que teníamos derecho a tener conocimiento. Ya en el siglo XIII se había desarrollado una estrategia de diversificación, de ampliación del conocimiento, de lo que podíamos aspirar en el ámbito del saber. Aquí hay algunos ejemplos de las llamadas sumas o compendios de saber, pero es especialmente en la modernidad del siglo XVIII donde el conocimiento se amplía. Hay una ampliación de conocimiento y una estrategia de comunicación del conocimiento, voy a ponerlo en esos términos. Claro, aunque el principio se lo debemos a Martín Lutero, obviamente. Esta manera de, digamos, de confrontar cierto tipo de principios que regulaban el desarrollo del conocimiento religioso del siglo XVI, del siglo XV, etcétera. Con Martín Lutero empezó a desahogarse, claro, con una pretensión más bien de tipo religiosa, de que se pudiera conocer, bueno, ampliar la pretensión epistemológica del cristianismo, así lo podemos plantear. El cristianismo tiene una pretensión epistemológica, es decir, de conocimiento. ¿Qué es lo que quiere conocer el cristiano? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada para el cristianismo en la revelación de un texto. Y entonces hay que saber qué es lo que dice un texto. Hay que ampliar el conocimiento del texto y se desarrolla una estrategia de comunicación del texto, por decirlo de alguna manera, que tiene implicaciones en el siglo XVIII, porque en el siglo XVIII, si el ser humano se conforma de mejor manera en el desarrollo de su conocimiento, hay que darle a conocer la realidad, hay que darle a conocer el mundo. Surge la idea del hombre universal, del hombre cultivado, el culto, el que conoce de todo, y se expone de algún modo en ese famoso instrumento de conocimiento que todos conocemos como enciclopedia, que es una compilación del saber teórico y práctico de todo ámbito de saber, abierto a toda actividad que implicaba el saber. Los que estudian o están cercanos al turismo y la gastronomía lo saben, cuando empezó el hombre a tener un interés de movilidad con el solo ámbito de conocimiento en la Ilustración. Es el turismo, ¿no? Podemos decir de alguna manera. Cuando empezó, propiamente hablando, a justificarse el turismo como quehacer humano, en el siglo XVIII, porque antes ya había movilidad económica, sabemos, por supuesto, la existencia de la Ruta de la Seda, había movilidad política con las expansiones imperiales, pero movilidad humana con el solo interés de saber hasta el siglo XVIII, porque es lo que hace al hombre ser humano, el saber. Bueno, es un ejemplo de la enciclopedia, y transformó nuestra manera de entender el mundo y la realidad. La vida empezó a conformarse la comprensión de la vida, el origen de la vida empezó a conformarse de una manera diferente. Ya no era necesario, ahí aparece la famosa hipótesis de Laplace, de que Dios ya no es una hipótesis válida y única para explicar el mundo y la vida se pueden explicar por ámbitos físicos racionalmente explicados,
Stanley Miller explicó bajo ese razonamiento o propone una hipótesis del origen de la vida. Lo que quiero decir es que el hombre alcanza un nivel de desarrollo de autonomía diferente y surge en el ámbito colectivo, en el ámbito social, la idea de progreso. Que el hombre puede alcanzar un desarrollo, la sociedad puede alcanzar un mejor modo de realización desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista moral. Ya no es necesario seguir una normatividad religiosa para tener un adecuado comportamiento. Ahora la razón es la que puede justificar el adecuado comportamiento y entonces la conveniencia de una práctica moral adecuada. Ya no es entonces Dios, ya no es entonces también una convicción religiosa la que establece criterios de ordenamiento de la vida moral, sino es la pura racionalidad la que establece esos ámbitos de ordenamiento y los grandes ideales de la modernidad. El mercado como regulador de las relaciones económicas, el Estado como regulador de las relaciones políticas y el derecho como regulador de las relaciones sociales. Los grandes esquemas, llamados por Kuhn paradigmas, ya está un poco en desuso el término paradigma, por lo menos en filosofía, pero todavía se utiliza en otras áreas. Se establecen los ideales del mercado, del Estado y del derecho como reguladores de la conducta en sociedad. Y entonces la revolución industrial tiene un impacto fundamental en el desarrollo de estos grandes panoramas que impulsan el progreso social, el progreso técnico, tecnológico, que decanta en una mejor posibilidad de realización de la vida. Lo comenté muy al inicio. Del lado de la civilización se establecen muchos ámbitos de mejora, pero también desde el ámbito social. Y ahí aparece como un foco rojo que se empezó a aprender la perspectiva de Marx como un ámbito crítico de los alcances de esta dinámica de ordenamiento social en términos de estructura y superestructura, de infraestructura y superestructura, según es conocido, ¿no? Marx es el primero que establece una crítica fuerte, dura, rigurosa, profunda, del impacto del desarrollo de esta racionalidad en el contexto de la vida y la dinámica humana. En ese punto de vista es que aparece la Escuela de Frankfurt y es un poco más cercano a nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque son los primeros que se preocuparon en tratar de entender las consecuencias que empezaron a derivarse en el ámbito de la vida colectiva de esos grandes ideales transformadores de la vida social del siglo XVII y especialmente del siglo XVIII. Adorno y Horkheimer, con los que se conocen más, trataron más desde la sociología, del lado de la sociología, como todos sabemos, trataron de entender y de reflexionar de una manera más profunda en las implicaciones de transformación social de estos fenómenos culturales y fenómenos de civilización. Y entre esos fenómenos culturales y de civilización también tenía que ver con el ámbito de la comunicación. Pero en el ámbito social y cultural y de civilización, empezaron a entender y a explicar, por ejemplo, la socialización como un proceso de adhesión de la individualidad a la totalidad cultural. Es decir, había que explicar con cierto tipo de categorías y ciertos esquemas de reflexión cómo se ordena la conducta ahora en la sociedad de inicios del siglo XX, con las transformaciones sociales y culturales que vivimos desde la modernidad y la revolución industrial. Hicieron notar que las categorías marxistas podrían ayudar a generar una metodología de análisis de las relaciones sociales en términos de dominación y dependencia. Esa estructuración de la dependencia y subordinación de la infraestructura y la superestructura implicaba en términos colectivos también que las relaciones sociales también se podrían explicar y de hecho se explican todavía. Es una metodología que, por ejemplo, algunas colegas feministas se ayudan de las categorías neomarxistas de dominación y dependencia para explicar este ámbito de masculinidad y de patriarcado contemporáneo, ¿no? Es una manera, no es la única, es una manera. Y establecen lo que llamamos en filosofía en general también la famosa teoría crítica, que claro, ya se ha discutido mucho, propiamente hablando, no es teoría, en el sentido de que teoría en el sentido de que establece cierto tipo de principios de ordenamiento del conocimiento, aunque no tiene una metodología estricta, pero sí establece principios o elementos clave de reflexión, como cómo se entiende la razón o la racionalidad, el principio de la negatividad como punto de partida para la construcción de un principio o de participación, mediaciones necesarias en la comprensión de la realización de la conducta social bajo una perspectiva de materialismo. Entonces, desde ese punto de vista, la Escuela de Frankfurt fue la primera que se preocupó en tratar de entender el desarrollo a partir del impacto de la sociedad y de la cultura de finales del siglo XIX. Y entre ello,
estaba también el ámbito de la comunicación. Entonces, la primera preocupación por reflexionar el impacto moral de la comunicación en el desarrollo de la conducta de la civilización, por supuesto, lo podemos establecer. Y ahí aparece una primera preocupación. ¿Qué tanto la comunicación, a partir del desarrollo de la revolución industrial, está impactando en la conformación de ámbitos de relación de dominio y dependencia culturales, en ámbitos de establecimiento de un arquetipo de la conducta moral, de la suficiencia? La comunicación empezó a tener, o se empezó a notar que tenía ya un impacto importante? Es la primera preocupación. Nutrida, por supuesto, por los trabajos de Roland Barthes, que es una figura muy importante. Es principalmente semiólogo, lo sabemos, pero, por ejemplo, cuando él se preocupó en tratar de entender cierto tipo de productos culturales que tenían una implicación de comunicación, y ahí aparece, como todos sabemos, una primera noción de que todo comunica. Y dos de sus objetos de estudio de Roland Barthes, como conocemos, que era la moda y la gastronomía, notar que también expresan un ámbito de comprensión social. La moda es un concepto, una manera de conceptualizar, un modo de exponer nuestra comprensión en la dinámica colectiva. Hay en el ámbito, la moda para Roland Barthes tiene dos sentidos: semiólogo, lo aplica a la moda, que denota y connota. El vestido son ámbitos de implicación de una comprensión social, como en la gastronomía también, ¿no? Bueno, nada más para comentarlo. Es decir, Roland Barthes lo que ayuda a entender es que se empieza a conformar desde el punto de vista semiológico un nuevo universo simbólico. La cultura, entonces, tiene una implicación diferente. Ya no es solamente un conjunto de respuestas para satisfacer una pregunta de cómo nos debemos relacionar, sino la cultura en realidad es un universo simbólico que conforma nuestra manera de entendernos y la forma de conducta en la que nos desarrollamos. De la cultura como nuevo universo simbólico y la preocupación por cuál es el papel de la comunicación en la conformación de este nuevo universo simbólico detona, por supuesto, ya lo sabemos, en la llamada escuela de Birmingham de los estudiosos de Inglaterra, como Stockhall, Williams, Thomson, Hogarth, Gramsci. La hermenéutica profunda de Thomson, el acucioso análisis del papel fundamental en ese tiempo llamados mass media o medios de comunicación masiva en la conformación del universo simbólico. Claro, en la preocupación de los años en los que ellos desarrollaron su reflexión, hicieron notar cómo esta comprensión social que se entendía en estos tiempos en términos de clase. ¿Qué es la clase? La clase no solamente es una manera de entender la división social, es la conformación de un universo simbólico. Y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la estabilización de la clase como universo simbólico. Por eso la preocupación sobre todo de la reflexión moral, en el caso de los estudiosos de la escuela de Birmingham, sobre todo en este caso de los medios de la televisión, por parte de Stuart Hall, fue hacer notar el papel fundamental de los medios de comunicación como estabilizadores de la clase como universo simbólico. Y eso detona una preocupación, porque la clase también puede estar implicada en una degeneración de la conducta de la vida humana en sus pretensiones éticos de realización. Eso así fue y es muy importante. Lo pongo aquí no porque Quino es quien lo expresa de una manera, digamos, más latinoamericana, ¿no? En México lo supimos, cuando decían que la televisión educaba, los valores de la cultura que se expresaban en las telenovelas, el análisis de los medios de comunicación en una preocupación de reflexión moral, que condujo, y esa fue la preocupación, al desarrollo de un egoísmo exagerado y un individualismo radical. Sigue siendo una preocupación importante para nosotros, por eso requerimos, tercera parte de mi exposición, una reflexión profunda para una ética de la comunicación. Tenemos que continuar. Ahora, no es repetir, por supuesto, los esquemas de la Escuela de Frankfurt solamente, porque funcionaron, fueron útiles para una perspectiva muy particular del desarrollo de la vida social de inicios del siglo XX, bueno, prácticamente de todo el siglo XX, casi hasta finales del siglo XX. Y aquí lo que quiero hacer es una propuesta de reflexión profunda de la ética de la comunicación. Y por eso tenemos que ir otra vez hacia las bases. ¿Qué es comunicación y qué es comunicar? Me voy a apoyar en principio en Aristóteles, y algunos dirán, oye, bueno, pero Aristóteles es un pensador demasiado antiguo. ¿Qué aporte podría darnos Aristóteles para entender una preocupación ética en términos de comunicación? Bueno,
es que Aristóteles es el primero que trata de expresar con cierto nivel de claridad ciertos ámbitos o elementos de comprensión de lo que significa comunicar. Y en el Perihermeneias, que es un texto de los llamados textos de lógica, los textos aristotélicos de lógica, es un texto breve, pero ahí se lee justamente al inicio. Dice, así pues, lo que hay en el sonido, lo que escuchamos, son símbolos de las afecciones que hay en el alma. Yo diría aquí del intelecto, que es algo que Aristóteles decía afección del alma. Son símbolos del intelecto. Y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente las afecciones del alma, son las mismas para todos, es decir, los conceptos. Los pensamientos son los mismos para todos, y aquello de lo que estas son semejanza a las cosas también lo son. Me ayudo entonces en Aristóteles porque de alguna manera está indicando una primera hipótesis que todo mundo, por lo menos los lingüistas, asumen, que el pensamiento se traduce en palabras. Lo que nosotros pensamos, los conceptos que pensamos, se establecen en términos de palabras. Por tanto, habrá que considerar una relación necesaria entre la realidad, el lenguaje y el pensamiento. Y la comunicación está planteada sobre esas bases. ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Qué es en realidad lo que tenemos que exponer? ¿Qué es lo que en realidad estamos exponiendo? Cuando comunicamos algo, estamos exponiendo ámbitos de pensamiento. ¿Cuál es el concepto, la noción, el pensamiento que expongo? Y no solo eso, ¿cuál es la realidad que estoy exponiendo? ¿Qué conozco como realidad? ¿Qué conformo como ámbito intelectual en términos de lo que estoy comunicando? Eso es en primer lugar. Entonces, lo que nos hace notar Aristóteles es que comunicar es un acto que nosotros hacemos. El discurso, dice Aristóteles, tiene 3 componentes. Fíjense qué interesante. No lo dice Aristóteles en un texto de lógica, lo dice en su texto de la retórica. Tiene 3 componentes. El que habla, aquello de lo que habla y aquel a quien habla. Ya le suena. Ya vi que ya le sonó conocido ese famoso sistema de comunicación. Uno es el que habla. Otro, aquello de lo que habla, el discurso, el texto, y aquel a quien se habla, el oyente. Pero el fin se refiere a este último, es decir, al oyente. Ahora bien, el oyente es por fuerza un espectador o uno que juzga. 3 cosas podemos sacar aquí. Si comunicar es un acto, entonces comunicar es algo que es susceptible de reflexión ética. Y en la reflexión ética se toman en cuenta 3 aspectos: el objeto moral, el fin y las circunstancias. Y de manera muy sencilla, pero muy integrada, Aristóteles expone aquí esos 3 aspectos de valoración ética del acto de comunicación. 1, ¿cuál es el objeto de comunicación? El discurso. ¿Cuál es la causa material? Bueno, aplicando una metodología de conocimiento aristotélica de las causas, ¿no? La causa material del discurso es la enunciación o la construcción lingüística, el lenguaje. Su causa formal, ¿cuál es la causa formal? El contenido semántico o el significado de una enunciación, que puede ser también intencional. Eso lo sabemos por los análisis de la pragmática lingüística. Una palabra no solamente significa un concepto, también significa una intención. El fin de la comunicación. La causa final es el oyente, pero cuando decimos que es el oyente, es la comprensión. Lo que llamaba, por ejemplo, Searle, Austin, sobre todo Searle, en los actos del habla, su teoría de los actos del habla, los actos ilocutivos, lo que se está expresando, la comprensión. Pero también la causa final o el fin de la comprensión es la realización de un acto, o lo que llamaba Searle, actos perlocutivos, es decir, que se realice algo. Entonces, la comunicación tiene una implicación lingüística, tiene una implicación cognoscitiva, epistémica, tiene una connotación también pragmática. Porque las circunstancias, que es el tercer aspecto, la causa eficiente, es el hablante, el que está hablando, y utiliza recursos discursivos para exponer, que pueden ser orales, escritos, desde cualquier otra índole. Lo que quiero decir es que también la causa eficiente del hablante utiliza recursos retóricos, y por eso Aristóteles pone la comunicación en un ámbito especialmente retórico. Ahora bien, el discurso, entonces, ya en esta misma acepción que puse aquí, dice Aristóteles, la causa final entonces de la comunicación es la comprensión y la acción consecuente, que es por eso un asunto retórico, porque busca la persuasión. Busca hacer juicio y deliberación, una interpretación. Es decir, la comunicación dirige la interpretación y es poner un texto en su contexto. Y termina Aristóteles, bueno, toma otro fragmento. Por eso, de entre las pruebas por persuasión, las que pueden obtenerse mediante el discurso son 3. Unas residen en el talante del que habla, otras en el predisponer al oyente y otras en el discurso mismo. Entonces, el contexto de la comunicación lo impone o lo establece los medios culturales y tecnológicos para su desenvolvimiento.
Es decir, tenemos que tomar en cuenta en la comunicación, según lo que estamos analizando de Aristóteles, tres aspectos contextuales: el contexto del hablante, el contexto del oyente y el contexto del discurso. Y son los que establecen un requerimiento retórico y alcance de realización de la comunicación, porque concluye: por todo esto, el método es el mismo en discursos políticos y judiciales. Es decir, que la comunicación tiene una impronta de transformación social. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque el ámbito político, del discurso político, era mover para el voto público, es decir, para la conformación de una vida política y también para una vida de orientación judicial. La vida pública estaba orientada para Aristóteles en función del modo como se comunicaba algo, podríamos decir, interpretándolo de alguna manera. Desde ese punto de vista, entonces, me baso en Aristóteles, porque al hacer Aristóteles un análisis bueno, nosotros hacemos un análisis de la comunicación, de lo que podríamos llamar de comunicación, tiene una impronta de requerimiento social. Eso no muchos lo han hecho notar, como Aristóteles también ayuda. Y si entonces comunicar es un acto, y todo acto es susceptible de una valoración ética, entonces tiene que ser juzgado en relación con el bien humano. Por eso tendríamos que preguntarnos, entonces, para una ética de la comunicación, ¿cuál es el bien propio de la comunicación? ¿Cuál es el bien al que contribuye la comunicación? Y en principio, un bien especulativo tendría que ser la verdad, y desde el punto de vista práctico, la posesión de aquello que contribuye a la realización de la vida buena, es decir, el bien de la persona en relación con su dignidad. Cómo los andamiajes sociales y cómo la comunicación puede contribuir de alguna manera a establecer requerimientos de contribución a la dignidad de la persona en términos generales. Y eso no lo dice así Jürgen Habermas, pero yo creo que se lee esta misma implicación. Desde el punto de vista especulativo, el bien de la comunicación es procurar la verdad. Desde el punto de vista práctico, que se contribuya por medio de la comunicación a la realización de ámbitos valga la redundancia, de la vida buena en las personas. Porque Habermas, en la conciencia moral y la acción comunicativa, que ustedes seguramente conocen, establece que comunicar es un acto que sigue reglas pragmáticas a partir de un principio de igualdad, que todos los seres humanos nos admitamos iguales. Ahí hay algo de la realidad del concepto de persona. Por eso creo que puedo apelar un poco a Habermas. Y ustedes recuerdan, Habermas pone como reglas pragmáticas una igualdad en términos de la capacidad de hablar, actuar en forma competente en la discusión racional, principio especulativo de decir verdad, igualdad de la palabra entre todos los integrantes, y la libertad para argumentar con autonomía, libre de toda forma de coacción que altere las motivaciones de los seres humanos. Eso apela, yo creo, que a un principio de dignidad. La guía, y es algo que yo ya discuto con Habermas, es la comunidad ideal de comunicación. Ustedes se acuerdan, conformar una comunidad ideal de comunicación, aunque eso está más en la teoría de la acción comunicativa. Una comunidad ideal de comunicación permite establecer cierto tipo de requerimientos para la comunidad real de comunicación, como si fueran reguladores o ideales regulativos. Pueden ser negativos o positivos. Parece que funcionan mejor ideales regulativos negativos para conformar en la práctica qué tanto nos acercamos o no a esos ideales regulativos de la comunicación. Yo acepto la parte de Habermas de una posibilidad ética para la comunicación con estos principios, aunque yo le discuto la comunidad ideal de comunicación. Porque si comunicar es un acto y el fin es la comprensión para una toma de decisiones en la vida pública, y el principio es el reconocimiento de igualdad, lo compartimos. Aunque yo discuto la comunidad ideal porque creo que funciona más a partir de una comunidad real de la comunicación, más que de una comunidad ideal que tiene cierto tipo de elementos a priori. Acuérdense que Habermas también tiene sus bases en la transformación de la filosofía, un texto fundamental de Karl Otto Appel, donde apela a una pragmática trascendental de tipo kantiana. ¿Por qué lo digo? Porque en sus pretensiones de validez de la teoría de la acción comunicativa, Habermas propone 4 aspectos fundamentales: la inteligibilidad en la comunicación, que sea capaz de verdad, de corrección y de veracidad. Y yo lo antepongo de alguna manera a la propuesta del doctor Mauricio Beuchot Puente, que en su Tratado de Hermenéutica Analógica hace notar que cuando una interpretación se conduce desde una comunidad real de comunicación, la inteligibilidad que propone Habermas se parece mucho al ámbito de la deliberación fonética, de la prudencia. La gran diferencia es que la inteligibilidad que propone Habermas da por supuesto un interés veritativo a priori. En cambio, para el profesor Beuchot, el interés veritativo se da en el modo de una virtud que busca la verdad como un bien adecuado a la persona. Habermas propone la verdad
que se da en el modo de la interpretación dialógica del doctor Beuchot como una consecuencia o consistencia semántica del significado de las proposiciones. Habermas propone la corrección, que es muy parecida a la sutileza sintáctica de corrección sintáctica en el uso de la comunicación, y veracidad por parte de Habermas, a una vinculación o coherencia pragmática por parte del doctor Beuchot. Por eso yo creo que estoy de acuerdo que para una ética de la comunicación siguen funcionando ciertos aspectos del planteamiento habermasiano, pero yo creo que podemos complementarlo y ampliarlo más hacia una perspectiva de ordenamiento real desde la interpretación analógica, y yo pongo aquí dialógica, del doctor Beuchot. Claro, ¿qué consecuencias podemos sacar un poco para la ética de la ética de la comunicación en este contexto? La herramienta, tendríamos que admitir que la herramienta, la tecnología condiciona, pero no es la causa explicativa de la naturaleza del acto comunicativo. Siempre ha condicionado la herramienta o la tecnología esta naturaleza, pero no la modifica en su esencia. Así ha pasado de la escritura en piedra, en papiro, el libro en papel, la imprenta de Gutenberg, la rotativa, el desarrollo de las tecnología radial y ahora del ámbito digital, que es el que nada más trataré de establecer un margen general. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que la esencia de la comunicación sigue siendo la misma. Tendríamos que reforzar teóricamente un estudio riguroso, profundo, serio, sólido sobre una teoría de la comunicación general, porque la herramienta la condiciona, pero no la modifica. A partir de un reconocimiento de la igualdad de las personas, es decir, que también la comunicación tiene una aspiración de realización ética de justicia, con pretensiones de racionalidad, procurando el bien de cada una de las personas, en una contribución a una dinámica social consecuente con valor fundamental de la dignidad. Es decir, procurar también virtudes comunicativas. Es lo que yo no he leído tanto. Sí he leído ámbitos de valores de la comunicación, no he leído tanto virtudes en el ámbito de la comunicación, porque esas contribuyen de mejor manera al bien común. Eso implicaría una nueva reflexión ética de la comunicación política, de la comunicación mercadotécnica y mercadológica y de la comunicación cultural. Y finalmente, solo para plantear a partir de todo este esquema en el ámbito de la era digital, qué implicaciones como márgenes de reflexión y de profundización que tendríamos que construir y seguir conformando, porque lo dije al principio, la ética de la comunicación digital se sigue construyendo. Tenemos que apelar a una teoría de conformación, pero yo creo que en los márgenes de conformación de esa teoría tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, el impacto humano de la virtualidad y la simulación de lo real. ¿Cuál es el impacto en el ámbito del conocimiento, de la realidad que comunicamos y la realidad que comprendemos? Porque eso implica una toma de decisiones en cada uno de nosotros. Claridad de una retórica digital. Es algo que también no he leído, bueno, no es que no haya leído tanto, no se expone de esta misma manera, una retórica de lo digital o de retórica digital que privilegia el sentido humano. A veces se privilegia un sentido diferente. Establecer con claridad premisas de un humanismo digital, y habrá que desarrollar con mayor claridad a qué le podemos llamar humanismo digital, que no desvirtúe el ámbito de la realidad humana frente al totalitarismo cibernético. Y adrede, asumo esta terminología que plantea una condición política del ámbito informático digital, que impone metáforas de la persona y de la realidad. Habrá que, otra vez, profundizar y discutir con mayor apertura y claridad cómo se puede diferenciar la metáfora de la realidad en el ámbito de la persona y de lo real. Respeto fundamental por el valor de la libertad individual, es decir, ampliar y profundizar, consolidar la conciencia de la distinción entre discriminación y libre elección. Esto tiene que quedar muy claro. La máquina discrimina, pero no elige, o todavía no. Desde el punto de vista antropológico, los que estén cercanos a la antropología me van a entender, un animal no elige, un animal discrimina. Como un bebé, un hombre, un recién nacido, no elige, solo discrimina con ciertos elementos que articulan ese ámbito de discriminación. La programación, bueno, muy inicial, ¿no? Si queremos que un robot se salga de un laberinto de una manera aparentemente independiente, formulamos parámetros de discriminación. Si A es igual a B, te vas a la derecha. Si A no es igual a B, te vas a la izquierda. Pero no quiere decir que elija, sino solo discrimina. Y eso es, yo creo que tenemos que ampliar mucho y discutir la conciencia de la distinción entre lo que significa discriminar y lo que significa elegir en el ámbito del terreno digital. Porque a lo mejor hacemos ámbitos más de discriminación y orientamos la discriminación que propiamente la elección. Y el valor fundamental de la identidad personal. Es algo que en la antropología todavía seguimos discutiendo, pero es muy importante, que no hay persona que no tenga identidad y no hay identidad que no sea personal.
pero vinculada a la dignidad de la persona puede darnos un parámetro de conformación para articular en principio conciencia, pero después una estructuración de la toma de decisión, de estructuración de la comunicación y su implicación en la conformación de la identidad personal. Bueno, y hasta aquí solamente he querido entonces plantear cierto tipo de aspectos generales de una ética centrada en la persona que puede conducir a una reflexión de la comunicación y generar, y es solo hasta ahí me quise poner, márgenes de orientación para la reflexión en el desarrollo de la comunicación en la era digital. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Arturo, por esta presentación, exposición tan enriquecedora, tan valiosa, y pues me parece de lo más rescatable de tantas cosas que nos presentaste, básicamente entender, ¿no?, un concepto tan complejo como es el de la ética, ¿no? Porque de repente nos enfrentamos a otra vez a este problemas de que la gente asume, ¿no?, que sabe que es un concepto, lo maneja cotidianamente, pero no necesariamente lo entiende, ¿no? Esta presentación que nos has hecho nos permite entender y dimensionar la ética, ¿no?, de una forma clara, de una forma crítica, y también este camino que recorriste nos permite ver cómo se ha ido adecuando y cómo se ha ido desarrollando y cómo pues, tiene que ser un elemento fundamental en el contexto digital en el que nos toca vivir, ¿no? Entonces, a la audiencia que nos acompaña en las diversas plataformas y a la gente que está con nosotros aquí en Zoom, los invitamos a comentar y a plantear algún cuestionamiento para nuestro invitado, el doctor Mota. Y antes de darle la palabra a Luis Herrero, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no?, que surgió a lo largo de tu presentación, estimado Arturo, y sería, en este contexto en el que la tecnología forma parte de nuestras dinámicas y prácticas, ¿no?, cotidianas, me atrevería a decir, y que permea todos los ámbitos, ¿no?, en los que estamos presentes a lo largo de nuestra dinámica social, cultural, laboral, etcétera. ¿Cuál es el reto? O sea, a mí me preocupa mucho siempre esta idea de cuál es el reto para los alumnos que se están formando en universidades, ¿no?, como la nuestra y como otras tantas instituciones de educación superior, y también de los profesionales que viven en este contexto, ¿no?, y que día a día producen contenidos, generan contenidos, distribuyen contenidos y tienen una audiencia que los sigue. Muchas gracias, Alex. Pues mira, yo creo que dos cosas. Hay que hacer, yo creo que conciencia de la transformación que ha implicado en el desarrollo de la comprensión el uso de las herramientas de comunicación. Y por supuesto, muchos siglos y desarrollamos una retórica escrita, muchos años. La escritura fue una herramienta, una condición fundamental de la comunicación y el desahogo de la misma, el desarrollo de tecnología de la escritura. Transitamos también en la retórica oral, entre retórica oral y escrita. Y yo creo que ahora habrá que hacer conciencia de las implicaciones de la retórica, de la imagen y la retórica digital. Otra vez, la comunicación en su esencia, yo entiendo y lo afirmo, no puede cambiar en su esencia. Y tiene implicaciones de tipo retórica en el sentido en que ofreces un ámbito de comprensión de una realidad para alguien que la entiende. Entonces, le ofreces una realidad que va a conocer. Y el reto es qué realidad estamos ofreciendo, qué realidad estamos comprendiendo. La implicación ética me parece importante porque ofreces también un cierto sentido de lo que es verdadero y también de implicación de práctica en la toma de una decisión. Entonces, a partir de esa conformación, yo creo que el reto, desde el punto de vista ético, los retos tecnológicos los tenemos a la mano, ¿no? Los retos tecnológicos se ha ido modificando, se ha ido ampliando, se ha ido sofisticando. El desarrollo de tecnología que ofrece un ámbito distinto de enriquecimiento de contenido de la comprensión humana. Ese es en el ámbito tecnológico. Pero en el ámbito ético, ¿qué tipo de contenido estás ofreciendo? ¿Con qué tipo de retórica? Y yo creo que a veces no es muy claro o no somos muy conscientes o no tenemos mucha claridad en cuál es el tipo de retórica que se está utilizando en el desarrollo de la imagen y de la digitalidad o del ámbito de lo digital. Entonces, uno de los retos es seguir caminando, y yo creo que en el ámbito de nuestra universidad, conformando de una manera más seria, más rigurosa, más sólida, desde este punto de vista, los elementos conformadores de una retórica digital para la comprensión, con sentido ético. Y de modo segundo, tener mayor claridad de los sentidos
digámoslo así, de ordenamiento práctico para la toma de decisiones en la vida cotidiana. Y la toma de decisiones se ha dado en distintas esferas. En lo social, claro, en el modo de relacionarnos unos con otros, ya sea desde el mismo ámbito afectivo, emocional, psicológico, que tiene ese tipo de implicaciones, familia, cotidianidad, etcétera. En el ámbito político, para la toma de decisiones políticas. Lo vemos, lo estamos viviendo, lo vamos a desarrollar de una manera más importante en este año, el próximo año que viene en elecciones en México. Vamos a estar más digamos, invadidos por el uso de una retórica de la imagen y de lo digital, y eso tiene una implicación en toma de decisiones políticas para la vida práctica. En el ámbito económico ya estamos, ya no podemos negar el impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo económico, y que tiene también un impacto en la toma de decisiones económicas. Bueno, no me quiero ver tan neomarxista en esas esferas, ¿no? De lo social, lo político y lo económico, e incluso lo jurídico, pero creo que hacer notar la importancia fundamental del desarrollo de una retórica digital en su implementación o respuesta de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural, también, ahora que hablamos de arte digital, ¿no? Y híjole, también discutía yo ayer con un muy buen amigo mío, Stefano Santacilia, que es de Nápoles, pero profesor de la Autónoma de San Luis Potosí, de cómo también ha impactado incluso en el ámbito de la percepción de la belleza en el ámbito digital. ¿Cuáles son los alcances? ¿Hasta qué punto podríamos tomar cierto tipo de límite? Entonces, ¿qué retos nos queda? Termino, concluyo de nuevo. ¿Qué retos nos queda? Procurar mayor rigor, solidez en el conocimiento de una teoría de la comunicación que permita hacer valoraciones éticas de la nueva conformación de la comunicación en los ámbitos retóricos de la comprensión humana, especialmente del ámbito de la retórica, que podríamos llamar también digital. Muchas gracias. Sí, creo que tenemos muchos retos, ¿no? Muchos retos para seguir desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento analítico y sobre todo esta comprensión de las teorías de la comunicación que por momentos parece que han sido superadas, pero que no necesariamente es así, ¿no? Están más presentes que nunca y esas críticas que tienen que hacer a los medios es un trabajo que tendremos que hacer de manera cotidiana. Muchas gracias, Arturo. Luis, puedes hacer tu pregunta. Creo que ya está listo para que puedas prender tu micrófono. A ver, creo que ahí ya. Listo. Ya está, Luis. Ya escucho. Gracias. Antes que nada, Arturo, un gusto volverte a saludar. Estaba viendo mi calendario y tomamos clase contigo, mis compañeros y yo hace 4 años, así es que me da muchísimo gusto volverte a ver por acá y estoy haciendo un poco de trampa porque estoy con mis apuntes precisamente de lo que conversamos en ese entonces. Ya afortunadamente terminé el doctorado y ya estoy también dando clases. Entonces, antes que nada, saludarte. Y segundo, pues, siguiendo un poquito en donde dejamos hace unos años las discusiones, me gustaría poner aquí en la mesa un poquito el papel del filósofo, que yo veo que podría ayudarnos en esta nueva era digital en formular conceptos. Tengo entendido que basándonos un poco en lo que Hegel nos ayudó en conceptualizar la realidad, y no necesariamente reducirla a un concepto, sino, perdón, no reducir el concepto a la realidad, sino que más bien la realidad hacer del concepto, porque yo ya puedo desempeñarme como un concepto de profesionista o de padre de familia o profesor y en eso expresar mi identidad. Entonces, al pensar que la sociedad es este conjunto de conceptos y el modo de realización mía como mi identidad en la práctica es ser uno de estos conceptos, cuando esto se da en el ámbito digital, ¿cómo podríamos formular entonces un concepto de identidad digital? O si esto se daría como una identidad individual o colectiva, en el sentido de generar una identidad de identidades. No sé si me explico un poco. Sí, Luis, bueno, primero pues felicidades, doctor. Siempre es un gusto saludar a los nuevos colegas que se integran a la comunidad académica, entre los pares que ahora nos conformamos. Pues bueno, da también mucho gusto saludarte, felicitarte, qué bueno que terminaste. Siempre es un reto fundamental concluir un grado y más en el grado del doctorado con todos los
vamos a ponerle así, sacrificios o implicaciones de tiempo, de recurso, sobre todo de pensamiento que tiene, y de ofrecer a la sociedad una profesionalización en ese nivel es algo que agradezco no solamente personal, sino también como parte de nuestra sociedad. Gracias, Luis. Ahora, respecto a la pregunta que hacías, fíjate que siempre ha sido una preocupación para mí, seguramente lo recuerdas, el tema de la identidad. Es algo que a mí siempre me preocupó, sigue preocupándome, sí, es un tema que sigo trabajando, y sobre todo en el ámbito más contemporáneo, como has comentado, ¿cuál puede ser en primer lugar el impacto en el ámbito de la conformación de la identidad, del desarrollo de una cultura, bueno, civilización, pero también de cultura en el ámbito digital? Porque aunque la civilización empezó a desarrollarse en el terreno de un desarrollo, digamos así, técnico y tecnológico, para satisfacer de mejor manera cierto tipo de necesidades, empezó a tener impactos fundamentales en el modo de concebirnos. Y cuando digo en el modo de concebirnos, no solamente lo digo tratando de formar esquemas de ordenamiento de nuestra comprensión, sino también en el ámbito de la comprensión de la propia identidad que nosotros vamos conformando. Eso a mí me parece fundamental, eso a mí me parece muy importante. Yo diría que incluso es uno de los conceptos clave que tenemos que empezar a trabajar. Eso le toca también, por supuesto, al filósofo. El psicólogo hace ayuda de los, yo creo, no estoy demeritando, por supuesto, el trabajo de la psicología. Es absolutamente importante, es absolutamente también fundamental para poder establecer cierto tipo de criterio que permiten al hombre tratar de tener una solvencia en su modo de desarrollo humano personal. Pero el concepto de identidad, el modo en el que impacta la identidad, el desarrollo de una cultura digital, a mí me parece también fundamental. ¿Por qué? Porque es te ofrece una manera de entenderte a ti mismo, que esa es la identidad, o un modo de exponer la identidad, cómo nos entendemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo entiendo de mí mismo y qué es lo que ofrezco a los demás a partir de lo que entiendo de mí mismo? Por eso la identidad sigue en constitución, sigue en conformación y tiene implicaciones también en el modo en el que se desarrolla la vida personal. En el ámbito del terreno de la cultura digital, lo que yo veo, y también estoy de acuerdo contigo en generar nuevos conceptos, pero no sé si generar conceptos, estaría de acuerdo con la generación de nuevos conceptos o enriquecer el modo de comprensión de conceptos, articulándole un contenido semántico un poco más amplio, como dijiste, identidad digital, humanismo digital. ¿Cómo podemos establecer una relación entre humanismo digital e identidad digital sin perder de vista el punto de partida de la realidad que somos? Eso también me parece muy importante. No dejar de vincular el ámbito de lo construido a partir de lo que lo sustenta, que es la realidad del ser humano. Y yo apuesto por la realidad del ser humano como persona. O sea, tenemos que seguir es el toque claro al filósofo y lo tiene que permear y socializar y desarrollar, distribuir, porque es lo que decía el doctor López Novelo, un principio crítico de reflexión. El ser humano como persona ya te da un principio de reflexión crítica. Y en ese principio de reflexión crítica, ¿qué pide la dignidad de la persona para la conformación de la identidad? Y eso también te puede ayudar a establecer ámbitos regulativos de conformación de los conceptos de humanismo digital y de identidad digital. Si haces una distinción o si divides la realidad de la virtualidad, entonces puede que el concepto de lo digital incluso haga perder de vista el ámbito del terreno de lo real. El problema es que los seres humanos nunca lo vamos a dejar de relacionar. Que decía un filósofo posterior a Heidegger, ¿cuándo es cuando pasa una distorsión en el conocimiento? Cuando pierdes la distinción entre signo y significado. Claro, él lo decía en términos un poco más semióticos, ¿no? Cuando pierdes la distinción entre signo y significado, te confundes de lo real y puedes confundir lo virtual como lo real. Y puedes viciarla, bueno, cuando digo viciar es tomar una decisión que no necesariamente corresponde a una necesidad real del ser humano. Y en eso va a empezar a tener cierto tipo de implicaciones después, de tipo, si quieres, psicológicas, de frustración porque no vas a alcanzar los ideales, y de depresión porque además no vas a sentirte realizado. Entonces, desde ese punto de vista vemos cómo, o yo creo, desde el punto de vista filosófico, es repensar, más que conformar, yo diría repensar cierto tipo de conceptos, enriquecerlos con la nueva semántica que estamos conformando de conceptos como humanismo e identidad digital, pero con un principio crítico de ordenamiento ético. Y eso, por lo menos, es punto de partida para un desarrollo, que es muy difícil, eso lo entiendo, es muy difícil, de una toma de decisión ética en el desarrollo
de la comunicación digital que está invadiendo los terrenos de la cotidianidad económica, política, social, cultural, etcétera, de nuestra vida cotidiana. Va a ser, yo creo que es muy difícil, pero no podemos, renunciar a la pretensión de plantear, a la necesidad, no solo pretensión, de plantear un requerimiento ético para el desarrollo de la vida digital, aunque la vorágine de la dinámica de la industria, de la empresa, del desarrollo de nuestra cotidianidad siempre nos esté tratando de establecer ámbitos diferentes de realización. Espero responder más o menos y te agradezco mucho la pregunta, Luis. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo y gusto en saludarte. Gracias. Gracias, Luis. Le damos la palabra a Luis Felipe, el doctor Luis Felipe Ramírez. Dame un segundo nada más. Ya puedes prende tu micrófono, Luis Felipe. Cámara también si quieres. A ver, ya estamos. ¿Mi audio ya está? Oye, yo lo oigo. Gracias, doctor Mota. Pues primero agradecerte, creo que ha sido un recorrido muy enriquecedor para entender sobre todo la noción de ética, porque pudiera a lo mejor en algunos casos ser difusa, sobre todo en los casos de aplicación, ¿no? Y particularmente en el campo de la comunicación, lo cual encuentro yo muy enriquecedor de tu plática. Pero además, yo te iba a preguntar a lo mejor de manera muy genérica, sin embargo, ahorita le contestaste a Luis muy atinadamente, o creo que pues de manera muy general, ¿cuáles serían los retos de la ética en el contexto digital? Y creo que hay muchísimos, pero me hizo más bien poner atención en un área que creo que es de particular interés, por lo menos para los que estamos en la academia y en el mundo de la comunicación, que es, ¿cuáles son estos retos de la ética en el contexto digital para la enseñanza de la comunicación? Es decir, ¿qué es lo que tendríamos que estar considerando hoy día para poder enseñar una ética de la comunicación, y particularmente nosotros que tenemos aquí en la universidad la carrera de entretenimientos, también para el entretenimiento, para estas llamadas industrias creativas? ¿Qué ves tú, qué vislumbras tú? Porque a mí me queda claro que hace falta, o a través de lo que has expuesto y que yo disfruto mucho, a lo mejor también por la afinidad en la formación, ¿no? Que es la filosofía. ¿Qué es lo que hace falta para que el estudiante y el perfil actual del futuro alumno comprenda la necesidad de tener y de manejarse en una ética de la comunicación, considerando estas variables, ¿no? Las generaciones que entran, el tipo de comunicación que ahora se realiza y, evidentemente, de cara al futuro, la enseñanza de la comunicación? ¿Qué visualizas tú? Sí, muchas gracias, doctor Luis Felipe. Qué gusto también saludarte aquí, aunque sea virtualmente. Mira, yo creo que son tres cosas. Uno, bueno, las mejores, desde mi punto de vista, y creo no estar tan equivocada en ello, las mejores hipótesis o propuestas de desarrollo en el impacto de la vida cotidiana tiene que ver con, claro, un muy buen conocimiento de la herramienta. Cuando digo buen conocimiento de la herramienta, no solamente me refiero desde el punto de vista técnico, tecnológico, sino también teórico que la está sustentando. Un buen conocimiento de la teoría que sustenta, por ejemplo, el desarrollo de herramientas digitales. Y cuando digo teórico, también tiene que ver con el dominio del lenguaje digital. Claro, eso ya es propiamente de la enseñanza. Bueno, voy a hacer solamente un ejemplo que a lo mejor resulta un poco no tanto, pero a lo mejor un poco más lejano de esta perspectiva. Pero, por ejemplo, el buen cine implica un buen conocimiento del lenguaje del cine y de las herramientas que permiten el desarrollo del cine. Los buenos cineastas tienen una base teórica muy importante que la sustenta desde el punto de vista no solamente de teoría fundamental, sino también de ordenamiento de la construcción del lenguaje que está ofreciendo. Y en el ámbito de la comunicación, yo creo que en principio no puede ser de otra manera. Estás utilizando un modo de lenguaje. Entonces, la comprensión del lenguaje humano tiene que ser un punto de partida, a mí me parece fundamental, para el modo del desarrollo del entretenimiento y el ámbito de las herramientas digitales, porque están usando un modo de lenguaje diferente, pero es lenguaje. Claro, es una articulación material del lenguaje distinta, ¿no? O sea, no es ya la fonética, las palabras articuladas, no es tampoco solamente grafías o escritura, pero siguen utilizando comprensiones que ofrecen en una perspectiva del lenguaje diferente. Entonces, dominio del lenguaje. ¿Qué es lenguaje? ¿Cómo se articula? Y yo creo que algo que tendríamos que seguir desarrollando,
qué tenemos que entender ahora por lenguaje digital y cómo se conforma el lenguaje digital a partir de los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos de realización del lenguaje en el terreno digital, lo primero. Segundo, Sí. yo creo que hay que tener, perdón, ¿hasta ahí bien? Sí, de acuerdo. Segundo, yo creo que también habrá que entender en el terreno de la ética que la ética no es una norma, no es una regla que establecemos y que aplicamos dogmáticamente porque no somos robots, sino entender que la ética también se da en contextos, la ética es contextuada. Yo creo que la hermenéutica analógica del doctor Beuchot a mí me sirve un poco más que la teoría de la acción comunicativa o los principios de teoría de la acción comunicativa de Habermas, que ha sido muy importante. Además, porque él hizo notar la necesidad en el desarrollo de la comunicación. Pero la hermenéutica analógica del doctor Beuchot nos hace notar esto, que el texto tiene que ponerse en un contexto, es decir, la comunicación en contexto, o la ética de la comunicación en su propio contexto. Desde ese punto de vista, entonces, el reto para la enseñanza es, claro, tener conocimiento de una teoría ética, pero además de cómo se puede establecer un ordenamiento ético contextuadamente en el ámbito, en el terreno o en el desarrollo de la conformación de la comunicación digital, ahora de lo que estamos hablando, contextuarla. Y la contextuación tiene que ver, por supuesto, con dominio de principios, pero también con el dominio del lenguaje y de la herramienta. O sea, son retos, al final, retos de conocimiento y no solamente de dominio en el terreno de lo práctico, obviamente, para el ámbito del entretenimiento, de la producción, del desarrollo, de la realización de objetos de entretenimiento, se requiere un dominio técnico, por supuesto, un dominio práctico, pero sobre todo, yo lo repito, un dominio teórico de la ética, del lenguaje, de la herramienta y de su finalidad. Y ahí es donde yo creo que puede generarse esta idea que, repito, yo lo dije en mi participación, cómo se puede leer un ámbito de virtudes en la comunicación digital. Ya había virtudes en la comunicación, pero virtudes de la comunicación digital. ¿Cómo operaría, por ejemplo, la prudencia como una virtud que orienta el desarrollo de la comunicación digital? Parecería a lo mejor una especie de lenguaje medio forzado, lo entiendo. Por el uso, prudencia es un término clásico, comunicación digital es un término muy contemporáneo. Pero si estamos de acuerdo en que lo esencial de la comunicación no ha cambiado, creo que podríamos articular una frónesis de la comunicación digital para una ética de la comunicación actual. Es decir, articular un esquema de virtudes, habrá que pensar cuáles, hasta qué punto, desde qué manera, para saber cómo el alumno puede expresar o desarrollar herramientas digitales en contextos particulares sin perder las pretensiones de ordenamiento ético. No sé si me explico, doctor. Sí, muy claramente, muy claramente. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor, por la pregunta. Gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias, estimado Luis Felipe. Bueno, si no hay más preguntas, voy a leer en el momento algunos comentarios que tenemos en redes sociales. Nos saludan desde Cuba, Yaneid GR, el doctor David Cuenca Orozco, que ha sido invitado en este espacio, felicita al experto, muy interesante la ponencia y sobre todo el abordaje que ha hecho, ¿no?, sobre el tema de la ética, la modernidad y la comunicación. Y bueno, nos deja un comentario larguísimo que estará a su disposición, doctor. Y Daniel de Guarmenta nos comparte un artículo que escribió sobre identidad digital, específicamente las identidades indígenas. Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta en la sala o las personas que nos están acompañando en las diversas plataformas, puede compartir. Si no, vamos a hacer la entrega virtual, después debemos llegar de manera física, del reconocimiento por haber impartido esta charla, estimado Arturo. Y bueno, dice, la Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento al doctor Arturo Mota Rodríguez por su valiosa participación como ponente en el webinario Márgenes de una ética de la comunicación en la era digital, Huixquilucan, Estado de México, 6 de octubre de 2023. Muchas gracias, estimado Arturo, por esta charla. Y a nuestras audiencias les agradecemos su participación. Y antes de dar el siguiente aviso, Arturo, ¿algún último comentario de cierre? No, pues mira, yo agradezco mucho, Alex, por supuesto, la invitación, pero también agradezco la preocupación. Yo creo que como comunidad académica, universitaria, de formación, no solamente en nuestros alumnos de
carrera, en la licenciatura o pregrado, como también se llama en Sudamérica, sino también en el posgrado, la importancia de poner estos temas en la mesa de la discusión, que no se desarrolle solo en el terreno de lo meramente técnico, sino también de la implicación de humanismo necesario en la formación de la investigación, que tiene que ver con el posgrado, ¿no? Que también se pone en la mesa, ya cada quien tomará una decisión de cómo integra y hasta qué punto cierto tipo de aspectos de ética en el desarrollo de su propia investigación, pero por lo menos ponerlos en la mesa de discusión, que son temas de relevancia, que tendrán que discutirse, ampliarse, desarrollarse, conformarse, y que también dan perspectiva de trabajo intelectual para nuestros alumnos o nuestros investigadores de la comunidad académica en la que queremos participar de formación. Es algo que personalmente yo agradezco, Alex, agradezco al programa, te agradezco a ti, agradezco al doctor Jorge Hidalgo, que hace participar voces diferentes en un terreno de formación de investigación demasiado amplio, pero que son preocupaciones que también forman parte del desarrollo de la investigación en nuestra academia. Agradezco mucho entonces, Alex, nuevamente a Jorge esta invitación para mostrar la preocupación compartida. Muchas gracias. Pues sí, el espacio está abierto, es un espacio plural, ¿no? Entonces, siempre estamos abiertos a las propuestas, ¿no? A las temáticas. Y pues una vez más agradecer al doctor Arturo Mota Rodríguez su participación en este webinar a nombre del maestro Yosu Garriz Alcalá, director de la Facultad de Comunicación de Anáhuac, México, de la Universidad de Anáhuac, México, al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de programas de posgrado de la Facultad de Comunicación, y a nombre propio de un servidor Alejandro López Novelo, pues te damos las gracias a nuestra audiencia, les agradecemos su participación y los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes, mismo horario, mismas plataformas, mismo canal, y ahora hablaremos de videojuegos. Nos acompañará el doctor Guillermo Paredes Otero, de la Universidad de Sevilla, y él nos va a compartir la ponencia El periodismo de videojuegos en España, informando sobre una sociedad videolúdica, ¿no? Entonces, los esperamos y agradecemos su asistencia esta mañana, que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos y buen viernes. Muchas gracias.